Amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana, nos bendiga a todos. Es un gozo nuevamente podernos reunir como hermanos, como iglesia. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan acá físicamente, a nuestros hermanos también que nos ven que están conectados por mí en esta mañana desde la ciudad de Ibagué, del Huila, de Santa Marta, de Chuachi, de Bogotá, y a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, un saludo fraternal. Ya hemos alabado al Señor, hemos entonado una alabanza y quisiéramos alabarle también por medio de las ofrendas. Así que acompañemos a mi amada esposa que va a orar por la ofrenda. Adelante. Gracias, Padre del Cielo, por tenernos nuevamente acá reunidos ante tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, que bendiga las ofrendas, Señor, y que sean utilizadas, Señor, de la mejor manera. También te pido por las personas que no tienen un trabajo, Señor, solvéntales un trabajo de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, provéele para las necesidades de cada hogar, Señor. Gracias, Señor, por estar nuevamente aquí y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice las ofrendas. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios porque de verdad que es un privilegio poder ofrendar y recordando, ¿no?, que damos no de lo que tenemos ni de lo que nos pertenece, sino de lo que Dios ya nos ha dado, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. No, nada de lo que somos seríamos si no fuera por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Bueno, quisiera que nos ubicáramos nuevamente en el Evangelio de Marcos para dar continuación a la segunda parte del sermón que veníamos predicando la semana pasada, que lleva por título Endemoniado o Poseído. Vamos a leer nuevamente el pasaje base para ponernos en contexto y continuamos, hermanos. Bueno, Marcos capítulo 5 del verso 1 al 5. ¿Alguno de mis hermanos quisiera dar lectura al pasaje? Bueno, adelante, hermana Milena, active por favor su micrófono y de Marcos capítulo 1 del verso 1 al 5. Pastor, capítulo 5. Marcos capítulo 5, del verso 1 al 5. Sí, Señor. Amén. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuestro hermano Héctor recientemente había orado por la palabra del día de hoy. Yo quisiera pedirle al Señor en esta mañana para que me dé de nuevo y valor para dar a conocer, para predicar este mensaje, Señor, a mis hermanos, para que podamos entenderlo, Señor, y que tu palabra sea predicada con el poder de tu Santo Espíritu para que asimismo cumpla el efecto con el que tú la envías, Señor. Y quiero pedirte que te lleve la gloria y la honra porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya pueden sentarse.
Bueno, en el sermón del pasado domingo, hermanos, comenzaba por dar respuesta a la pregunta que se nos plantea en el título del sermón, ¿no? Que es endemoniado o poseído. Y la respuesta es endemoniado, como para ponernos un poquito en contexto del tema pasado. ¿Por qué es endemoniado? ¿Por qué la respuesta correcta debería ser esa? Porque la palabra poseído no aparece en la Biblia, hermanos. Y la palabra poseído pues propone la idea de una pérdida total de la voluntad en el ser humano o en una persona, ¿no? Y a lo largo de toda la escritura, hermanos, podemos leer toda la escritura y no vamos a encontrarnos con ningún testimonio o ningún ejemplo o un caso de alguien que haya perdido su voluntad por completo. Y ese pues no es el caso tampoco del endemoniado gadareno, que es el tema principal que venimos tratando desde hace 8 días. Y si 2000 demonios, como dice la escritura, no pudieron impedir que se postrara a los pies de Cristo, nos deja claro que no deberíamos usar la palabra poseído, sino que más bien deberíamos usar la palabra endemoniado. En la primera parte, hermanos, meditábamos en 3 puntos. El primero era la causa que nos puede llevar al estado de aquella persona o aquel endemoniado, y cómo por medio de la pornografía, como por medio del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, etcétera, se le abren puertas a los demonios para que entren a nuestra vida. El segundo punto era que no hay absolutamente nada que pueda impedirnos postrarnos ante los pies de Jesús. Y el tercer punto, hablábamos sobre la preexistencia y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y citábamos varios pasajes, porque son muchos los pasajes que nos hablan tanto de la deidad como de la preexistencia de Cristo, que Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Y quisiera continuar en esta mañana, hermanos, con el cuarto punto, que es: ¿por qué los demonios le piden a Jesús que los deje entrar en los cerdos? En torno a este pasaje o a este relato, hermanos, se han hecho muchas, o se hacen muchos comentarios, muchas especulaciones, y también se hacen, se sacan conclusiones, diferentes clases de conclusiones al respecto, hermanos. Pero yo quisiera, a la luz de la escritura, dar una respuesta a esta pregunta, hermanos. Porque cuando nosotros especulamos o suponemos o imaginamos algo, pues todo lo que hablemos como creyentes siempre debe estar fundamentado en la palabra de Dios, hermanos. Y a la luz de la escritura no tenemos respuesta para esta pregunta. La Biblia no lo dice. Así como se ha especulado mucho acerca del fruto que comió Adán y Eva. Unos dicen que fue una manzana, de hecho tienen la manzana mordida y pegada en los autos. Otros dicen que es la relación sexual que tuvo Adán y Eva. Pues todas esas cosas son suposiciones o son especulaciones. Y al respecto de este tema, pues debemos tener cuidado, porque, repito, todo lo que nosotros hablemos y digamos siempre tiene que estar basado y fundamentado en la palabra de Dios. Y la Biblia no dice por qué ellos o por qué los demonios le pidieron esto a Jesús. Así que para estos pasajes que no son bastante claros, pues tenemos que aplicar 1 Corintios capítulo 4, verso 6, donde está escrito:
que debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Asimismo, si no está revelado, pues es porque Dios no lo quiso así. Y tenemos un pasaje en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, para quienes quieran apuntar, donde está escrito que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Amén. Amén. Bueno, quinto punto. Jesús tiene poder. Amén. 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 Y quisiera leer el verso 15. Dice, vienen a Jesús y ven al que había, o sea, después de que Jesús estuvo hablando con aquel endemoniado y le pregunta ¿cómo te llamas? Y pasa lo que surge la pregunta que acabamos de dar respuesta. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y más atrás nos explica que son aproximadamente 2000 o más demonios. En el verso 13 dice eran como 2000. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, vieron un cambio, vieron una transformación, vieron el poder de Dios actuando ahí en esa persona. Ahora, ¿por qué tuvieron miedo? Quizás por el poder sobrenatural de Dios, de Jesús, ¿no? Porque era muy raro ver un milagro de esa índole en ese entonces. O de pronto tuvieron miedo porque Jesús les iba a quitar su sustento. Mirando el contexto histórico de este pasaje, hermanos, vemos que, o desde la perspectiva judía, vemos que este pueblo, esta región de Gadara, cultivaban o criaban cerdos, y desde la perspectiva judía esto era algo ilícito, era algo que Dios abominaba porque se consideraba a los cerdos un animal inmundo. Así que ellos, podemos deducir por el contexto histórico y por la palabra de Dios, que ellos vivían en desobediencia. Y como Jesús vino y liberó a ese endemoniado de la opresión en la que lo tenían los demonios, y fueron los demonios y se posaron en los cerdos y se precipitaron y murieron, pues ellos tuvieron miedo de que Jesús siguiera haciendo milagros de esa clase y que les quitara el sustento. En el libro de los Hechos vemos algo muy similar, hermanos, también, y es el hecho que tenemos narrado de aquel platero que fabricaba templecillos de la diosa Diana, y Pablo, a la predicación del evangelio, pues persuadía a las personas diciéndoles, el apóstol Pablo persuadía a las personas diciéndoles que no eran dioses lo que los hombres fabricaban, y ellos temían por eso quisieron expulsarlos de esa región, porque ellos temían que su negocio se redujera, ¿no? Y dice que por aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño, es decir, grande, acerca de ese tema. Bueno, Jesús tiene poder, y eso es bastante claro, hermanos, amén. Amén. Y lo vemos en el contexto, en el texto base, y lo vemos en el contexto general de la Escritura. Jesús tiene poder para sacar demonios, no importa cuántos sean, si son 2000, 3000, 5000, 10000, los que sean, Jesús tiene poder para sacarlos, no importa cuántos sean. Tiene poder para hacer eso y para hacer mucho más también. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. Y uno de sus atributos, o uno de los atributos de Dios, es su
omnipotencia, que es la capacidad para hacer todo posible. Es decir, Él es todopoderoso y nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Mateo 19, verso 26. Mirando el contexto de la escritura, contexto general del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos notar con bastante claridad que la fama de Jesús se había extendido por toda Galilea. Y él y el endemoniado, lo sabía, porque lo había escuchado de su poder. Por eso, cuando él lo ve de lejos, corre hacia él y se arrodilla ante él y clama a gran voz. Recuerdan que yo decía el domingo pasado que en el original dice y se postró y le adoró. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre en Mateo capítulo 18, del verso 43 en adelante? Que había gastado, dice la escritura, que esta mujer se había gastado toda su fortuna, o bueno, todo su dinero en médicos y ninguno de ellos pudo curarla. Y con un solo toque del borde del manto de Jesús, salió poder de Jesús y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahí vemos claramente el poder de Dios. Jesús tiene poder, hermanos, para eso y para mucho más. Su poder es infinito. Repito, no tiene límites. Cualquiera que sea el problema que tengamos, cualquiera que sea tu problema, hermano, tu necesidad, ¿qué esperas para salir corriendo hacia Jesús y postrarte ante su majestad y clamar por esa necesidad? Él quiere ayudarte, Él quiere ayudarnos. Solo está esperando que, al igual que aquel endemoniado, corras hacia Él y clames, te postres de rodillas y le ruegues, y conforme le ruegues por su auxilio, le ruegues por su necesidad, por su socorro, y conforme a su voluntad y conforme a su soberanía, Él obrará en tu vida, Él obrará en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Algo importante que quiero resaltar al respecto, hermanos, es el hecho de que Jesús no celebró ningún rito especial, ninguna ceremonia especial para liberar a aquel endemoniado. Tampoco realizó ningún exorcismo, como vemos hoy en día en algunas congregaciones, para liberar a las personas de los demonios. Tampoco cobró nada por aquello. Y a lo largo de toda la escritura, hermanos, o a lo largo del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no vemos ningún pasaje, ningún testimonio donde Jesús haya cobrado por los milagros que Él realizó. O por enseñar la palabra de Dios. Caso diferente, como vemos hoy en día en algunas congregaciones cristianas, en la congregación católica también, que cobran por bautizar, cobran por realizar un matrimonio, incluso le tienen tarifa, bautizo vale tanto, matrimonio vale tanto, esto vale tanto y esto. Y a la luz de la escritura, hermanos, vemos que eso no es así, o que Jesús, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque como creyentes seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús no nos enseña a que cobremos. Tampoco vemos en las Escrituras ningún tipo de ceremonia, repito, ninguna regresión
que hay que hacerle una regresión a la persona para ver cuáles eran los pecados de sus abuelos, de sus tatarabuelos, para poderlo liberar de la opresión o de el vicio que tiene. ¿Jesús necesitó de eso? No. Simplemente le dio la orden a los demonios que salieran y ellos salieron. Y Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Amén. 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 Sexto punto. Testifica. El verso 18 al 20 dice el relato. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta persona que fue sanada, hermanos, que fue liberada, experimentó el poder de Jesús. Ya había visto personalmente el poder de Cristo, no solo de oídas, sino que ya lo experimentó, lo vio personalmente y quería estar con Jesús, quería estar a su lado. Pero Jesús no se lo permite. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito con él. Jesús quería que él fuera y hablara a los de su casa y a los de la región de cuán grandes cosas había hecho en la vida de él y en muchas otras personas. Entonces no se lo permite, sino que le ordena ir a su casa, a los suyos, y testificar cuán grandes cosas hizo el Señor en su vida. Esto nos habla, hermanos, de la necesidad, como también de la importancia que otras personas conozcan lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona que se sujeta y que se somete a Dios, que se postra ante Él de rodillas. El postrarnos ante Dios es derramar nuestra vida ante Él, entregarle nuestra vida a Él, reconocerlo como Dios y Señor. Por eso este relato nos habla de esa importancia, hermanos, de la importancia de que otras personas conozcan lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, del poder transformador de Cristo. Y esa, hermanos, es la verdadera manifestación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, o la manifestación del Espíritu Santo de Dios, no es una persona saltando, brincando o revolcándose en el piso. Eso es una mala enseñanza de las iglesias pentecostales y de muchas otras. La verdadera manifestación del Espíritu Santo es cuando vemos una vida transformada, pasar de ser esa persona que dormía en los sepulcros, que rompía las cadenas, que nadie podía atarlo y que se hacía daño a sí mismo con piedras. Pasar de ver eso, de ver ese hombre oprimido, a ver un hombre completamente transformado, tranquilo, bien vestido, buen porte y en su cabal juicio, lúcido, o sea, con una mente clara. Esa es una clara muestra, hermanos, del poder transformador de Jesús. Esto nos habla también que si alguien tiene un encuentro real con Cristo, así como lo tuvo el endemoniado gadareno, no seguirá siendo el mismo, no seguirá siendo la misma persona. Y así también esto nos habla, hermanos, de gratitud, nos habla de obediencia. ¿Por qué?
Porque en el verso 20, después de que Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntalos, dice el verso 20, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y Amén. todos se maravillaban. Amén. Amén. Esto nos habla de obediencia, hermanos, como también de gratitud, y nos habla de obediencia. Porque aquella persona que fue liberada de la opresión de los demonios, de la opresión del diablo, hizo lo que Jesús le pidió. Fue obediente, testificó, habló a los suyos, habló a los demás, cuán grandes cosas había hecho Jesús en su vida. ¿Ha hecho algo Jesús en tu vida? ¿Has experimentado el poder de Cristo? Amén. Amén. ¿Crees que Jesús puede ayudarte? Si así lo crees, ¿qué esperas? Corre hacia Él, póstrate de rodillas y clama por su auxilio. Amén. Hablas a los tuyos y a otros cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida, así como lo hizo aquel endemoniado. Ya una vez fue libre, fue libertado. ¿Es evidente o testificas con tu vida lo que Jesús ha hecho contigo? ¿Es notorio? ¿Testificas de la misericordia y el amor de Jesús? Porque esa misericordia y ese amor de Jesús fue el que aquel endemoniado experimentó. ¿Agradeces lo que Jesús hace o ha hecho en tu vida? Realmente son preguntas profundas en las cuales debiéramos reflexionar, hermanos. Preguntas en las cuales debiéramos meditar y dar una respuesta a Dios. ¿Recuerdan que al principio cantábamos Jesús está aquí? Y es uno de los atributos de Dios, su omnipresencia. Pues hoy Jesús está pasando por aquí, hermanos. Él está en medio de nosotros. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Ya hemos escuchado de Él y sabemos de su poder majestuoso, de su poder infinito, hermanos. Jesús está aquí. Solo quiere que corras hacia Él, te postres de rodillas, le adores y le reconozcas como Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Si no lo hacemos hoy, mañana puede ser tarde, porque contamos con un presente, con un ahora, con un ya, pero no contamos con un mañana, ni siquiera podemos contar con un más tarde. Y si esperamos para mañana, para correr, aún sabiendo que Jesús puede ayudarnos, que Jesús puede cambiar nuestras vidas, si esperamos para mañana, puede ser tarde. Hagámoslo ahora. Corre hacia Él ahora mismo. No permitas que nada te lo impida. Porque como hemos meditado anteriormente, no hay nada, absolutamente nada, que pueda impedirnos que corramos hacia Él, que clamemos por su ayuda. Él está esperando por ti para bendecirte, para liberarte, así como lo hizo con aquel endemoniado. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Si Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, nos libera, nos libertare,
de la esclavitud, del pecado, seremos verdaderamente libres. Jesús nos Amén. hace libres y puede hacer libre a toda aquella persona que esté oprimida y esclavizada por el pecado. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos una vez más en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu palabra revelada, porque la has dejado para como ese manual de vida, para guiarnos, para que por medio de ella, Señor, podamos ser guiados. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos vas enseñando a diario a través de ella, Señor. Ayúdanos a no ponernos barreras, Señor, porque no hay ninguna barrera que pueda impedir que vayamos a ti. Las barreras nos las ponemos nosotros mismos, los impedimentos los ponemos nosotros mismos a veces. Ayúdanos a tener claro, Señor, y a estar siempre confiados en ti. Que cualquiera que sea el problema, la dificultad, la enfermedad, la circunstancia por la cual estemos atravesando, tengamos que pasar, tengamos presente que tú estás ahí para ayudarnos, que tú estás ahí y que solo esperas que vayamos en busca de tu ayuda para así bendecirnos. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico, que nos ayudes, Padre Santo, a cada uno quienes estamos reunidos en esta mañana y a nuestras familias aquí representadas. En el nombre de Jesús, Amén. te lo pido, dándote las gracias de antemano. Amén y amén. 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 Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.